La guerrilla nunca había admitido que en un acuerdo inicial se metiera la frase dejación de armas. No hay que ser demasiado triunfalista, como inicialmente fue el propio gobierno Santos diciendo que esto iba a ser una paz rápida. La guerrilla se niega a reconocer que ha producido víctimas, dice que las únicas víctimas son ellos. La mirada tiene que estar puesta en primer lugar en las comunidades que fueron sometidas al silencio, al terror. Hay muchas zonas en el país que tienen cada una un conflicto que a veces tiene características propias. Y por supuesto aquí es necesario que se desarrollen iniciativas territoriales, regionales. En Antioquia se ha dado el mayor impacto del conflicto armado en términos de frentes guerrilleros, pero asimismo Antioquia ha manifestado las formas más protuberantes de movilización por la paz. Hay que tener el mapa de las regiones de Colombia, cada rincón, saber dónde están las FARC, qué papel están jugando. La paz, para que sea una paz verdadera y una paz permanente, y una paz duradera, debe pasar necesariamente por los territorios. No han sido pocos los intentos por lograr la paz en Colombia. Con algunos de los grupos insurgentes, a principios de los 90, se logró llegar a acuerdos. El M-19, el EPL y el Quintín Lame, entre otras organizaciones, vieron en la Asamblea Constituyente de 1991 la mejor vía para sellar el proceso de paz que adelantaban con el gobierno. No ocurrió lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ni con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conformadas ambas en 1964, y quienes decidieron continuar con su lucha armada. En los últimos 30 años han sido 3 los intentos fallidos de diálogos de paz con las FARC. El primero en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur, en el que las FARC crearon el movimiento político La Unión Patriótica, o UP, que se vio empañado por la persecución y asesinato a varios de los integrantes del nuevo partido y por la negativa de los jefes de las FARC de desmovilizarse. El segundo intento de negociación se llevó a cabo durante la presidencia de César Gaviria en 1991. Un tercer intento se dio en el Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, recordado por la zona de despeje, que finalmente fracasó y dejó a una guerrilla militarmente fortalecida. Hoy se gesta una nueva oportunidad para lograr esa anhelada paz entre el gobierno colombiano y este grupo guerrillero. Pero esta vez, ¿sí están dadas las condiciones? La manera como se ha organizado el proceso es difícilmente mejorable. Corresponde a un trabajo muy largo, corresponde a acuerdos internos entre quienes han estado preparando las cosas, incorpora todas las experiencias que tenemos en Colombia de por qué se frustraron procesos de diálogos anteriores. Es muy distinto al momento del Caguán, donde había una FARC que venía fortalecida en sus acciones guerrilleras, había un Estado y un gobierno con muchas debilidades y problemas, y es muy distinto a la tregua del 84, donde fue una tregua que fue como un primer ensayo hacia la paz, y de alguna manera fracasó. Uno quisiera que esta vez fuera de verdad la vencida, sobre todo en el caso del proceso de paz con las FARC. Pero también yo, desde el punto de vista de ciudadana y de periodista, soy bastante cautelosa, precisamente por todo lo que nos ha pasado anteriormente. En principio yo creo que está bien. Tengo, como la mayoría de colombianos, pues la ilusión de que hagamos la paz, porque yo creo que es necesaria para nuestro país. Eso es un lugar común, pero es totalmente cierto. Y tengo también pues cierto escepticismo, porque la historia y la generación mía ya ha visto varias negociaciones, y volver a una mesa de negociaciones pues revive películas pasadas. Durante los 8 años de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, las FARC se vieron diezmadas. Varios de sus cabecillas fueron dados de baja y se produjo un debilitamiento de esta guerrilla desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, pues perdieron protagonismo en el escenario internacional. Sin embargo, a pesar de los duros golpes propinados a esta guerrilla por la vía militar, no se logró su derrota definitiva.
Ahora el presidente Juan Manuel Santos decidió abrir la puerta para la paz. Se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, debe ser digno, debe ser realista y debe ser eficaz. Y las FARC aceptaron sentarse en la mesa de negociación. La salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Nuestra patria no merece esta guerra que declararon contra ella. Este anuncio, al igual que otros relacionados con negociaciones o procesos de paz, ha generado tantas reacciones de esperanza como de escepticismo. Las posiciones están encontradas frente a si este proceso será exitoso o será un nuevo fracaso. Yo soy optimista porque ellos se sentaron ahí reconociendo dos cosas. Uno, que la FARC había fracasado en la toma del poder por la vía militar. Y dos, que el Estado no fue capaz de acabar con las FARC por la vía militar. Es el fracaso de lo militar. Y cuando fracasa lo militar, pues surge lo político como campo de solución de los conflictos. Y eso es en lo que están. Creo que ambas partes, tanto el gobierno nacional como las FARC, se sentaron a la mesa por conveniencia propia. Al gobierno nacional le convenía instalar estas mesas de negociación como una manera de detener su caída en picada de las encuestas. Y a las FARC le interesaban estos diálogos donde fueran y como fueran, porque las FARC necesitaba salir de esos 8 años de marginamiento político a que lo sometió la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe. Me preocupa mucho que estemos ahora con la ilusión de un proceso de paz al costo de negociar con la guerrilla la agenda de país. ¿Por qué con los tipos que matan a un niño? ¿Por qué con los individuos que dejan un municipio sin energía? ¿Por qué con el grupo terrorista que secuestra? ¿Por qué van a resolver el problema del narcotráfico, de semejante delito? ¿Por qué van a resolver con ese grupo el problema del desarrollo rural, etcétera? Es importante que no presten atención a las objeciones de sectores que viven de la guerra y que les gustaría mucho que fracasara el proceso. Pero la voluntad de esas partes es la que puede hacer exitoso el proceso. Creo yo que el país entero ha depositado la confianza en ellos para que ambos salgan legitimados. Yo tengo como la versión hasta no ver, no creer. Habría que realmente pensar, mirar si ambos, tanto el gobierno como las FARC, están dispuestos a ceder. Porque en estas cosas hay, en un proceso de paz realmente se gana y se pierde. De parte y parte eso sucede. Pues es un proceso de paz hecho a la medida de la guerrilla, es decir, esto no es una negociación, esto es un gobierno que le da una hoja en blanco para que la guerrilla lo rellene y ellos firmar al pie de página. Yo creo que de todas formas hay que tragarse una cantidad de sapos, que son parte de esos 4 o 5 puntos que están planteados en la agenda. Y esos sapos pues todavía no son parte del debate de la opinión pública. Pero ¿cómo lograr que se avance en los 5 puntos de la agenda, que las partes cumplan los acuerdos y que se llegue a una paz duradera? Durante años, este ha sido el tema bandera de las FARC, que tiene como eje la distribución de tierras. Para Iván Cepeda, representante a la Cámara, este punto es clave para que la paz sea duradera. Colombia es uno de los pocos países en nuestro continente que no ha hecho una reforma agraria, en la cual no se ha producido la integración entre el mundo rural y el mundo urbano. Son dos realidades que parecen estar separadas por un inmenso abismo, en la cual se encuentran las escalas o todas las escalas entre la miseria extrema y la riqueza y la opulencia. Así que sin resolver este asunto, es una constatación que se ha hecho muchas veces, difícilmente podremos superar el conflicto. León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoíris, expone que el tema rural es bastante complejo y que la historia ha dicho que no es de fácil resolución. Ese ha sido su programa, que tiene como eje la redistribución de tierras. ¿Y a quién redistribuir cuáles tierras? Pues aquí hay sectores como los ganaderos que tienen 40 millones de hectáreas, el 35% del territorio nacional. Si hacen una verdadera redistribución de tierras, pues afectarían a ese sector
que es un sector muy poderoso en el campo y políticamente muy poderoso. Es que los dos grandes reformadores de Colombia en el siglo XX, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, fracasaron en la idea de transformar el campo. O sea, lo que estamos hablando de una cosa muy profunda. El gobierno Santos sacó la ley de tierras y dentro de esa ley de tierras hay muchas cosas que tienen que ver con el programa agrario de los guerrilleros. Ahí yo creo que ellos, tanto gobierno como las FARC, se van a poner de acuerdo. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, considera que si se logra avanzar en el punto del desarrollo rural, este le abrirá el camino al resto de los temas de la agenda. Buena parte del conflicto que enfrenta el país con las guerrillas está en el sector rural, así tenga ciertas redes de apoyo en temas urbanos, pero ese conflicto ha sido un conflicto rural. Esa es la raíz de la existencia de las FARC y yo creo que es acertado que ese sea el primer punto. Nos va a obligar como país a pasar por un montón de definiciones que están represadas por años. Ahí va a estar el punto nodal de todo lo que venga después. Ahí en el campo es donde se define la paz de Colombia. Con la Constitución del 91 debió haber quedado resuelto el tema de las garantías a quienes se desmovilizaran para participar en política. Sin embargo, con los asesinatos a líderes de la Unión Patriótica, el movimiento político que fue conformado por las FARC en los 80s, el grupo guerrillero aún reclama la participación política con reales garantías. Y las garantías suponen, ¿no es cierto?, las condiciones que impiden que vuelva a suceder lo mismo que sucedió con la UP, es decir, que asesinen 3 o 4 mil militantes. Y yo estoy absolutamente convencido que las FARC no están interesadas en que Santos, el gobierno que sea, le haga las reformas que ellos están pidiendo. Ellos quieren hacer las reformas y para hacer las reformas necesitan un aparato político que es el partido político y que en cierta medida Santos ya ha aceptado. Si se trata posteriormente de construir un partido político en el que se incorpore la insurgencia, tiene que ser un partido que venga una vez terminada la lucha armada, porque no funciona cuando hay combinación de todas las formas de lucha, es decir, si una parte del partido está en la guerra. Y están promoviendo ya un movimiento que se llama Marcha Patriótica. Eso tiene un nombre concreto. Le van a dar participación al 2014 a la Marcha Patriótica, va a haber garantías para que haya participación política adecuada de fuerzas de izquierda. No tengo ninguna duda que les van a dejar hacer política al día siguiente de firmar la paz. Ninguna duda. Mire, en el mundo habría un problema si hubiera una presión de determinadas ONGs que tienen influencia en los puntos importantes de poder del mundo, si hubiera presión de ellos, pero esas ONGs todas están a favor del proceso y a todas les parece perfecto que las guerrillas, por muchos crímenes de lesa humanidad que hayan cometido, hagan política. No verían igual de otro lado que hagan política, pero las guerrillas sí pueden. En 30 años de procesos fallidos entre las partes, nunca se había abordado el tema de la dejación de armas. Alias Karina, desmovilizada y quien fue comandante del Frente 47 de las FARC, es escéptica en este punto. Yo recuerdo que las FARC siempre ha tenido la consigna donde habla armas a discreción, paso de vencedores. Pero es que uno también le quedan dudas porque siempre se ha dicho en las FARC, o durante uno estuvo allá, siempre se le inculcó a uno, era que nunca en las FARC iba a existir una desmovilización. Si realmente este acuerdo de paz se da con todo lo que está estipulado dentro de la agenda, solamente ese punto tercero quiere decir que las FARC tienen que archivar sus estatutos. Ahora la dejación de armas está en la agenda y tiene que ver con cómo se pondrá en práctica el acuerdo final. En este punto han surgido interrogantes frente a si todos los que entreguen las armas y quieran hacer parte de un proceso de reincorporación a la vida civil tendrán amnistía, si deberán pagar o no por sus delitos y qué pasará con los insurgentes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos quieren una amnistía total, general, incondicional, que no los obligue ni siquiera
a ir a comparecer ante un juez a contar la verdad sobre sus múltiples crímenes. No lo quieren hacer. Y esa exigencia de la guerrilla es muy difícil de cumplir para el gobierno nacional. Frente a este tema, un estudio del Centro de Memoria Histórica señala que el 58% de los encuestados en 6 regiones del país está de acuerdo con que se castigue severamente a los líderes de las FARC, aunque esto pudiese romper las negociaciones. La sociedad tiene que evaluar seriamente cuál es el porcentaje de justicia que se va a entregar. Eso todavía no está claro. Todavía no sabemos si todos los delitos, todas las personas, todos los jefes de las FARC que están sometidos o acusados con delitos de lesa humanidad van a estar o no formando parte del proceso y van a poder entrar a hacer política. Creo que va a haber una utilización de los mecanismos que impulsa la justicia transicional para que no haya impunidad, pero no necesariamente es una cárcel. El gobierno asegura que no habrá impunidad, pero solo se despejarán estas dudas cuando próximamente se presente el proyecto de ley estatutaria que definirá a qué guerrilleros se les va a judicializar y quiénes podrán participar o no en política. Yo diría que sí se necesita un nivel de justicia, pero un nivel de justicia que tenga expresiones también de justicia restaurativa, justicia reparadora, justicia en términos de compensación, por ejemplo, en informes de verdad histórica. Pero debe haber también un nivel de sanciones penales ante los más graves crímenes, que impliquen a algunos de los principales responsables. También se ha debatido si lo más indicado para iniciar las conversaciones de paz es un cese de hostilidades o si debe seguir la confrontación entre las partes. Van a empezar unas negociaciones sin que la FARC exija, sin que el gobierno exija un cese de actividades criminales de la FARC. Entonces, están negociando, pero al mismo tiempo los atentados que hemos conocido en el país. Y eso desorienta a los soldados, porque el ministro de Defensa les dice, tenemos que garantizar la seguridad, pero ellos también ven a su gobierno negociando con estos terroristas. Entonces el soldado dirá, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o al diablo? Pretender que se puede empezar a negociar, que condición para empezar a negociar es que se suspendan el conflicto, no es conducente porque a la primera confrontación armada que haga una de las partes se paran las conversaciones. En el tema del narcotráfico, algunos creen que se va a empezar una negociación con un grupo guerrillero con ideales políticos que se vale de la actividad ilícita del narcotráfico para financiarse. Otros consideran que son un grupo de narcotraficantes lejos de las ideas revolucionarias de sus inicios, con una posición dominante en el negocio de la cocaína. Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, el 60% del negocio del narcotráfico del país estaría en manos de las FARC. En ese sentido, el narcotráfico es una actividad conexa a su propósito fundamental. Por eso ellos se reconocen como un grupo insurgente y no se reconocen como narcotraficantes. Eso no quiere decir que no estén articulados a esa actividad y se beneficien de esa actividad, pero su papel fundamental no es el narcotráfico. La relación con campesinos que cultivan, el dominio de territorios y la negociación con las redes del narcotráfico como banda criminal, como negocio del narcotráfico, también los ubicó en el territorio y ellos sin duda que han tenido relaciones con ese mundo del narcotráfico. Discutirán y dirán que no tienen que ver, ese es otro problema, pero el narcotráfico también tiene una gran componente rural y si somos capaces de hacer la paz y entendemos con juicio el desarrollo rural, yo no tengo la menor duda de que al narcotráfico se le daría un golpe muy grande. Lo otro que es claro es que el narcotráfico no cesará con esta negociación de paz, pues mientras haya demanda habrá oferta, y son varios los grupos al margen de la ley que hoy siguen detrás del negocio. El problema del narcotráfico, que yo creo que no va a poder ser resuelto con este proceso, pero sí un aspecto fundamental, el avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos en ciertas zonas del país, puede contribuir a buscar nuevos paradigmas para resolver este gigantesco problema que tiene Colombia. O aún llegando a acuerdos con las FARC y el ELN, el tema del narcotráfico es de más fondo. Va más allá de los compromisos del narcotráfico y la guerrilla. Tiene que ver, por ejemplo, con que nichos del narcotráfico ligados al fenómeno paramilitar no fueron disueltos, están activos.
hay expresiones aún del fenómeno paramilitar imbricadas claramente con el fenómeno del narcotráfico. Ese es otro punto. Cada uno de ellos padeció los rigores de la guerra. Él fue secuestrado por 9 años. Ella tuvo que desplazarse de Nariño, Antioquia, tras el asesinato de su esposo. Y él perdió la mano izquierda y parte de su vista y audición tras la explosión de una mina antipersona en el municipio de Argelia. Los 3 son los rostros de las secuelas del conflicto armado. Los 3 son víctimas de la guerrilla de las FARC. Yo perdoné, y no serlo así, seguir con odios es estar mentalmente secuestrado en la selva. Yo lo he visitado y he dialogado con ellos en la medida en que le he podido mirar los ojos de frente, siento una tranquilidad, no siento odio. No, llegar aquí con 2 hijos pequeños es duro, muy duro, porque realmente no quedó nada. De más de 500 metros construidos, ¿qué dinero? 20.600.000 pesos, ¿qué reparan? ¿A quién y a qué? Porque una vivienda de esa categoría, ¿dónde la voy a conseguir yo? Ya por mucha plata que me dan, no me van a devolver mis manos, mi visa, mi nada, fuera de las partes de mi cuerpo que yo perdí, no me la van a devolver. Yo diría una cosa, que esto, lo que me pasó a mí, yo creo que no tiene perdón. Es algo que uno no tiene perdón, porque es algo que le marcó la vida a uno para siempre. La necesidad de conocer la verdad y de contar con una representación en la mesa de negociación es la petición unánime de las víctimas. Tienen que decirle la verdad al país, qué hicieron con esos militares, esos policías, mucha gente, porque el dolor sigue. Es que el tema, pues, por lo menos en el secuestrado, la familia abriga la esperanza de que le salga en libertad y salga con vida. No sé cuántas personas igual que yo sientan esa necesidad de una verdad que nunca se les dijo, o de una verdad que se les dijo fue manejada, que no se les dio, no se les dijo la verdad. Si lo hicieron como conmigo, no hay verdad. Sí, es muy importante una representación de víctimas en esa mesa de diálogos. Y sería muy importante que en esa mesa de diálogos estuvieran sentados 2, 3 personas de víctimas del conflicto armado. Miles de personas con historias similares a las de ellos 3 hoy se preguntan de qué manera en este proceso de paz que se inicia se les van a restituir sus derechos. Yo creo que en un proceso cualquiera que sea, con los paramilitares o con las FARC, ¿sí?, cosa que no sucedió con los paramilitares, el centro de ese proceso deben ser las víctimas. Eso no pasó en el caso de los paramilitares, eso terminó pasando a regañadientos y a posteriori, pero la virtud, o sea, el espíritu, el espinazo de esa ley fue hecha para los victimarios, a favor de los victimarios. En Sudáfrica se hicieron estas comisiones de verdad impresionantes donde víctimas y victimarios se enfrentaban a la cara, se decían las cosas y había una especie como de sanación ahí, ¿sí? Cosa que aquí ni siquiera nunca se hizo, porque yo, que soy víctima del paramilitarismo, nunca pude entrar a una versión libre, a una audiencia de versión libre. Es increíble, nunca pudimos. Yo quiero llamar la atención es sobre lo importante que es la verdad para las víctimas. Las víctimas, cuando no encuentran que se les explique la razón de las cosas, quedan muy confundidas. La víctima llega a preguntarse un día, pero ¿sería que había una razón para que nos trataran así? ¿Sería que nosotros tenemos la culpa? Por eso para las personas es muy importante que les digan: no, la verdad es que ustedes eran seres humanos en plena dignidad, ustedes se merecían la vida, nosotros fuimos unos salvajes contra ustedes, nosotros somos los responsables. Para la gente poder perdonar, esto es absolutamente necesario. La restitución de tierra está pensada a 10 años, la reparación administrativa también demorará, pero sobre todo las labores de verdad, de reconciliación del país, de dignificación de todas esas poblaciones. Tendremos un posconflicto largo, como hemos tenido un conflicto largo.
muchos colombianos, familias afectadas con esto. El Estado ha hecho un intento, reconociendo un recurso, una parte económica, ¿cierto?, a las víctimas, pero eso no es suficiente, no es suficiente el dolor que le causa a una madre la desaparición de su hijo. Cuando escucho a alguien que dice que un duelo es duro, es más duro no tener el duelo. Más duro es no tener un cadáver que velar ni que enterrar. La única reparación que harían buena en estos momentos sería que hayan diálogos de paz, que esos diálogos de paz sean contundentes, que sirvan para algo, que al menos terminen con esta guerra que hay aquí en nuestro país, en Colombia. El próximo miércoles 17 de octubre se instalará la mesa de negociación en Oslo y la mayoría de analistas coinciden en que allí solo se llevarán a cabo actos protocolarios, pero que la discusión central de la agenda temática se desarrollará en La Habana. Frente a la importancia de que en la mesa se tengan en cuenta las realidades y particularidades de cada territorio y de cada región, se han manifestado varios alcaldes y gobernadores del país convencidos de que es en las regiones donde el conflicto ha sido más inclemente y por ende la trascendencia de su participación durante y después del proceso de negociación. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cree que los acuerdos de paz deben pasar necesariamente por los territorios. Lo primero es que la paz de Colombia pase por las regiones. Eso no es una negociación en abstracto de conceptos generales, sino que hay que tener el mapa de las regiones de Colombia, cada rincón saber dónde están las FARC, qué papel están jugando, qué tipo de comunidades están afectadas por ese mundo donde las FARC han tenido presencia, y eso hay que entenderlo muy bien. Y eso no va a dar una fórmula única para la paz en Colombia en el sector rural. Y ser capaces de establecer una tipología, saber y conocer la complejidad de ese territorio. Creo que las regiones son determinantes. Mira, en resumen, es inconcebible el acuerdo de paz exitoso con el M-19 sin los diálogos previos en Cauca y Tolima. Es incomprensible el pacto de paz con el EPL sin que se hubiera superado la violencia en el tratamiento de los conflictos sindicales y se hubieran buscado acercamientos entre sectores como el ganadero, el campesino, el de los trabajadores y el Estado, y se hubiera desmontado la jefatura militar en Urabá. Estoy convencido que tiene que ser desarrollos regionales, sobre todo en las zonas rurales del país. Es allá donde se ha dado la guerra, de tal suerte que realmente haya redistribución de las tierras, que se devuelvan las tierras a los campesinos a los cuales se les arrebató lo que tenían, que los pueblos rurales que fueron sometidos a la ignominia y al silencio puedan volver a vivir con fuerza como comunidades con vida, que la gente que huyó pueda regresar a sus territorios. Es necesario que haya pactos de paz no solamente nacionales, sino que en cada territorio, en cada región, haya un pacto de paz también, porque el conflicto no ha sido simplemente en las élites o en los niveles centrales, sino que, repito, hay muchas zonas en el país que tienen cada una un conflicto que a veces tiene características propias, ¿no? Es decir, como que si no tuviéramos una sola guerra, sino muchos conflictos regionales también. Pero ¿de qué manera se van a aterrizar los eventuales acuerdos de paz a los territorios? ¿Deberán las regiones empezar a construir la paz de manera simultánea a la mesa de negociación o posterior a la posible firma de los acuerdos? Nosotros hemos desde el Congreso propuesto que se consolide el Consejo Nacional de Paz, que tenga también consejos departamentales e incluso municipales en los cuales estén las fuerzas vivas de cada una de las regiones. El Congreso va a convocar mesas de trabajo que tendrán sesiones en cada uno de los grandes territorios del país. E igualmente vamos a incentivar que los ciudadanos
participen a través de enviar sus propuestas a la mesa. Tiene que ser una acción rápida y que también esté en lo posible acompasada con la mesa de negociación. No tendría sentido que se comiencen a discutir asuntos que ya de alguna manera han sido acordados. Los que hacen la negociación y los que hacen las paz son los que tienen las armas. Y los que tienen las armas son dos fuerzas que están centralizadas. El ejército está centralizado y el gobierno y las guerrillas también, por lo tanto son las cúpulas las que tienen que negociar. Los otros diálogos regionales a mí se me hacen más difíciles de llevar a cabo. Yo creo que eso tiene que ir desde la negociación, después salir a improvisar, después volver a convertir esto en una piñata de todo el mundo metiendo las manos y todo eso, es complicado y esa será parte de la sabiduría de quienes negocian. Pero más vale que tengan eso en cuenta porque esto puede ser un caos mayúsculo si no tiene una ruta muy rigurosa. Yo creo que esta es una labor muy importante donde las gobernaciones tienen que jugar un papel muy especial porque esas son la institución dentro del Estado colombiano que mira un territorio delimitado geográficamente como somos nosotros en Antioquia, tiene el conocimiento de todo el departamento, es capaz de entender a los municipios y esa es una labor que nosotros como gobernantes tenemos que aportar muchísimo, pero el gobierno nacional es a quien le corresponde determinar de qué forma se incorpora ese conocimiento, si lo quieren incorporar. Algunos resaltan la necesidad de involucrar no solamente a los gobiernos departamentales y locales en la construcción de iniciativas de paz, sino también a la sociedad civil, con el fin de que ésta se apropie del proceso y de los diálogos. Es sentarnos en los territorios a trabajar entre todos. Cuando digo entre todos, digo los muchachos que dejaron la guerra, los pescadores, los campesinos, los empresarios, la gente que está en el mundo de la minería, los políticos regionales, la gente que está en la educación y configurar juntos lo que se llama el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo no entender también que va a haber un nivel de protagonismo de sectores campesinos, de sectores indígenas, etcétera, cuando de fondo, al tratar causas del conflicto, más que hablar con la guerrilla, hay que hablar con este tipo de sectores para recoger diversas opiniones? Hay ya iniciativas de la sociedad civil, como la Ruta Social por la Paz, como la Alianza de las Universidades por la Paz, y como muchas otras redes sociales que están trabajando en cada una a su forma a contribuir en este proceso. También muchos insisten en que en las negociaciones se debe tener muy presente que las dinámicas del conflicto con las FARC en un departamento como el Cauca son muy distintas a las dinámicas que se presentan en uno como Norte de Santander, en Arauca o en una región como Antioquia, y más si se tiene en cuenta que en total son 64 frentes con cerca de 8.000 hombres en armas. El problema adicional que veo es que es un equipo negociador muy cachaco. Quita a los dos generales que son disciplinados y nunca se van a salir, pero el resto es un equipo cachaco. Es decir, no tienen ni idea cuál es la realidad regional de Colombia, no tienen ni idea cuáles son las realidades de esas zonas de conflicto que lo llevan sufriendo hace mucho tiempo. No distinguen una Bacrín de otra, no distinguen un frente de la guerrilla de otro. No todos los frentes tienen una relación de la misma intensidad con el narcotráfico. Algunos tienen una relación importante con la minería, otros con las producciones convencionales como la ganadería, otros con el uso de los recursos económicos articulados a actividades como el transporte, el comercio. Cada frente recoge sus recursos de los territorios en términos de lo que los territorios producen. Y por eso hay una diferencia en términos de la capacidad económica y operativa de los frentes. Pero también es importante que se señale que cada frente es igualmente una expresión de las culturas regionales. FARC en los llanos orientales, incluso un poco en el centro del país, digamos, tiene una presencia más histórica que está asociada, digamos, como a su origen fundacional, y en ese sentido, digamos, tiene un contexto diferente, que tiene, digamos, unas raíces como una base social importante, diferenciada un poco, digamos, de lo que hemos visto en los últimos años, que es más, digamos, como esta parte pacífico,
en donde digamos se articula como diferentes dinámicas, un poco entendiendo también la presencia en esas zonas de bandas criminales, un poco la interacción que ha habido en estos departamentos, que si bien también han habido disputas, pues también digamos la realidad y la evidencia empírica lo que arroja es también como la realización de alianzas entre estos tipos de grupos. Yo creo que pues las particularidades regionales hay que construirlas precisamente en esta etapa preparatoria, en esta etapa antes de que lleguen los acuerdos de Cuba y de Oslo. Hay que llegar y decir, bueno, ¿cómo sería este proceso? Porque hay unos entramados muy distintos del conflicto. El departamento de Antioquia tiene una dinámica particular del conflicto. Ha soportado durante años el impacto de la guerra, especialmente en las zonas de Urabá, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, al ser corredores estratégicos que han sido epicentro de la lucha por la tierra, explotaciones mineras, cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico. Según la Corporación Nuevo Arcoíris, en Colombia hay 120 municipios donde está más aguda la confrontación entre los actores en conflicto. El 30% de esos municipios está en Antioquia. Hoy en día en el departamento operan los frentes 18 y 36 en el norte, Bajo Cauca y nordeste, y con poca fuerza el frente 9 en el oriente y el frente 5 en el Urabá antioqueño. En el departamento de Antioquia nosotros tenemos la región de Urabá, la región del norte de Antioquia que se pega con el nudo de Paramillo y que se va juntando hacia el Bajo Cauca y el nordeste. Allá hay unas diferencias grandes, son sectores rurales, pero qué riqueza hay, qué riqueza no hay, qué tipo de comunidades hemos tenido. Aquí está el oro, donde el oro ha llegado a una actividad criminal donde las FARC participan dentro de todo eso. Hay comunidades que han sido establecidas donde las FARC han controlado el territorio por décadas. Entonces todo eso hay que saberlo muy bien, y se tiene que saber cómo se relaciona con las comunidades que están alrededor. Porque lo que nosotros no nos podemos permitir es que se firme un acuerdo de paz que esté cojeando desde el comienzo y que los conflictos que existen o la precariedad que existe en nuestro territorio no se resuelva, no se establezca una ruta para resolverlo y volvamos a tener otro tipo de violencia. Esa es la frontera del conflicto duro entre lo que fue los procesos de guerrilla y los procesos paramilitares. Antioquia es epicentro y entonces va a ser objeto y sujeto del proceso de paz, con una fortuna que tiene un gobernador que le interesa el tema, que fue parte de la Comisión Facilitadora de Paz, que conoce el tema. Zonas como el nordeste antioqueño, como el Bajo Cauca, donde se está incubando nuevos conflictos a raíz de la minería ilegal, la posibilidad de que la minería tenga un lugar de discusión allí. Todos esos aspectos que son importantes a tratar en el desarrollo de un proceso de paz van a tener que ser tomados en consideración. Es necesario construir territorios de paz, es necesario partir de las zonas del conflicto en la solución de los problemas básicos e ir hacia los problemas más estructurales de la nación. Álvaro Villarraga, de la Fundación Cultura Democrática y experto en el conflicto colombiano, considera que el papel que jugará Antioquia será trascendental para alcanzar la paz. En Antioquia se ha dado el mayor impacto del conflicto armado en términos de frentes guerrilleros y en términos históricos de intensidad sostenida del conflicto armado. Antioquia tiene también el mayor número de víctimas. Antioquia llegó a tener también, incluyendo el Valle de Aburrá y Medellín, los niveles más altos de violencia, no solamente conflicto armado, sino violencia generalizada. Antioquia ha sido el departamento más azotado, pero asimismo Antioquia ha manifestado las formas más protuberantes de movilización por la paz. Por ejemplo, en Antioquia surgieron muchas experiencias locales en el oriente antioqueño, en el suroeste, en Tarso, por ejemplo, y en otros, en asambleas por la paz, en dinámicas humanitarias, en dinámicas de acuerdos humanitarios. Todo esto que hubo en San Francisco, San Luis, etcétera, Granada, etcétera, de movilización humanitaria y de movilización por las víctimas en los años 90. Incluso a nivel institucional, en Antioquia existió el plan congruente
con niveles de consulta y concertación con autoridades locales y con la sociedad, con la población en el ámbito del departamento, de una manera que no se ha dado con la misma intensidad en otros departamentos. En el tema de la posible reincorporación a la vida civil de los guerrilleros de las FARC, María Jimena Duzán, periodista y columnista de la revista Semana, advierte que no se puede dar la espalda a las regiones porque justamente son ellas las que reciben todo el peso de lo que se definen los acuerdos de paz. Como ocurrió en la década pasada con el proceso de la desmovilización de las autodefensas, que en mucha parte lo asumió Medellín. El peso de la desmovilización, de los desmovilizados, lo asumió Medellín. Y yo creo que fue demasiado peso, primero que todo, sin ninguna planificación. Y a pesar de los esfuerzos que hizo el entonces alcalde Fajardo por darle un orden al tema, pues fue, yo diría, un fracaso complicado. Yo sí creo que esa es una discusión que se tiene que dar incluso antes, y es antes de que se firmen esos cinco puntos. En esos 5 puntos no está el tema de la desmovilización como tal. El tema más importante es cómo se va a desmovilizar esa gente. Y ahí van a tener que estar todas las regiones con sus particularidades. Así que no nos pase lo mismo que la vez pasada, sino que haya un ordenamiento para saber qué le conviene a Medellín, qué le conviene a Bogotá, qué le conviene a Cali, ¿sí? Y las grandes ciudades, somos un país de ciudades además, no solamente de regiones, sino de ciudades. Yo espero que el gobierno nacional tenga la capacidad para aprender de lo que nos ocurrió. Porque en el proceso, por ejemplo, con las autodefensas, yo recuerdo cuando yo llegué de alcalde, miren, están estos que ya negociaron y nos tocó entonces a nosotros empezar a recibir, pero no había una estructura para recibir personas desmovilizadas, la fuimos construyendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en Medellín que nos empezaron a llegar gente de todas partes de Colombia y llegaban acá porque nosotros estábamos asumiendo el proceso y estábamos haciéndolo de la manera integral con todos los líos que tiene y los que tendrá, pero eso tiene que estar muy claro. Fue muy ingrato, digamos, el gobierno nacional después con Fajardo y con Salazar, porque ellos le metieron duro a ese proceso y no les pagaron bien, porque terminaron muchas veces con acusaciones, los dejaron muy solos. Quizás en esta oportunidad va a ser distinto, quizás tienen unos interlocutores en la política nacional mucho más comprometidos. Para algunos, en Antioquia será especialmente complejo manejar una posible reincorporación a la vida civil y cómo se aplicará la justicia en los casos en los que integrantes de las FARC tengan nexos con BACRIM, como efectivamente ocurre en zonas como el Bajo Cauca antioqueño. Tú estás en Caucasia, en Cáceres, en Bagre, y ahí controlan casi todo, lo controlan los urabeños o los rastrojos, pero ahí están limítrofes con las FARC, tanto por Cáceres como por Bagre y todo eso. Entonces vamos a ver, ellos tienen acuerdos con esas FARC y con esos helenos. Entonces el comandante de la FARC, ese no es un criminal, pero el de las BACRIM sí es un criminal. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, no, hasta aquí, y este sí es narcotraficante, pero el otro no es narcotraficante? Entonces hay muchas realidades sobre el terreno que va a ser muy difícil, y yo creo que eso le va a quedar, eso va a ser fuera del proceso de paz ya más adelante, y lo tendrán que resolver las comunidades por su cuenta y no sé, con la imaginación, no tengo ni idea. Sin duda yo creo que es un aporte importante la desmovilización de las FARC, sobre todo en aquellos departamentos y zonas donde ha tenido presencia histórica. Creo que sí puede significar un cambio importante en términos de orden público, digamos, y de cesación de hechos violentos. No obstante, y nuevamente creo que ahí es importante tener muy claro como los resultados esperados del proceso, y es entender que si bien sea un paso importante, digamos, en la consecución de la paz, todavía, digamos, hay 2 retos importantes. Uno que tiene que ver con los otros actores armados que hacen presencia en el país, y lo otro ya es garantizar condiciones sostenibles para un posconflicto. Lo cierto es que el país necesita hallar el camino de la paz, detener un conflicto que en los últimos 10 años ha costado más de 200 billones de pesos, que se estima que ha afectado a 1,5 millones de hogares colombianos y que ha dejado a su paso dolor, rencor y desesperanza. En medio de grandes dilemas aún no resueltos, pienso que sí hay una fortaleza y sobre todo un propósito desde Antioquia para advenir a un programa de cara al proceso de paz y para concurrir con aportes y con dinámicas regionales que creo que pueden darse con mucha fuerza por todos los antecedentes que decimos de iniciativas que ya se han tenido y que se pueden dinamizar en este momento.
no es una oportunidad fácil, no es un camino de miel y leche, es un camino de conflictos, de tensiones, de grandes obstáculos y de seguramente muchos problemas. Pero el llamado que hay que hacerle a los actores centrales de este diálogo es sacarlo adelante por encima de todos los obstáculos como una necesidad y una responsabilidad que tienen con el país. Están dadas las condiciones que se llaman necesarias, pero las condiciones suficientes hay que construirlas. Y viene una tarea larga, seria, en que nos tenemos que comprometer todos, y es construir la paz entre todos los colombianos. Yo tengo una posición optimista, consciente perfectamente de las incertidumbres, de las preguntas que tenemos sin respuesta, pero más que una posición optimista, les digo, tengo una posición ética sobre lo que en este momento se desarrolla en Oslo y luego va a continuar en La Habana. Nosotros en Colombia tenemos que parar la guerra. Nosotros somos capaces de hacer esto bien hecho. Digo nosotros en Colombia. Las generaciones que vienen van a vivir mucho mejor que nosotros. Esta sería una oportunidad de oro. Yo he dicho, para mi generación, esta es la última. Y yo sí, pues espero que el día que me muera, yo pueda decir, me morí en un país en paz. El país necesita erradicar la violencia y empezar a sanar las cicatrices del conflicto armado interno que más se ha prolongado en el mundo. Un camino que será posible solo si el proceso de paz se interioriza en los territorios y echa raíces en las regiones.